Buenos días, Licen. Licenciado, muy buenos días. Señores, buenos días. Dicen buenos días. Buenos días, dicen. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen, ¿cómo están? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Hola, Licen. Buenos días, ¿Cómo licenciado. están, chicos? Ahí. Madrugando. ¿Cómo están? Al que ¿Cómo les madruga. Bien, va? gracias, Licenciado, Licen. buenos Bien, días. gracias, Licen. Excelente, ¿Ya chicos. listos Un para gustazo empezar la saludarles. clase? Muy bien, excelente. Pregunta, ¿ya revisaron las actividades que están habilitadas en la plataforma? ¿Ya, Licen? Sí, Licen. ¿Ya completaron? ¿Ya hicieron algunita, tal vez? Sí, licenciado, ya se ha tratado de hacer lo que se ha podido. Ya, muy bien. Algunas dicen, algunas nomás se han hecho. Algunas nomás. Excelente, muy bien, ¿no? Les recuerdo, ¿sí? Que la actividad obviamente tiene 2 intentos y la nota que ustedes tengan más alta, es decir, de los 2 intentos que saquen, prácticamente se va a quedar, ¿no? Y obviamente, pues el segundo intento ya es muy opcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer intento lo hago, saco una nota de 9 y digo, no, la verdad, me siento bien, me siento conforme con la nota, obviamente, pues la nota queda registrada, ¿no? También no se olvidará, por favor, documentos, certificados, actas en la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, por favor, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Ahora, vamos a continuar, por favor, con nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de uno de los grandes imperios europeos, ¿no? Conocido pues como el Imperio Carolingio, ¿no? Célebre directamente por tener un emperador sumamente inteligente, sumamente educado, de cierta manera, a pesar de que él directamente no tuvo una instrucción educativa desde muy pequeño, inclusive cuando era sumamente grande de edad, eventualmente recibió lo que son los conocimientos, ¿no? Sin embargo, era un estratega, una persona muy inteligente en conquistar lo que son territorios, ¿no? Y justamente al Imperio Carolingio destaca directamente este representante conocido como Carlos Magno, ¿sí? Que fue uno de los grandes conquistadores que tuvo prácticamente este gran imperio y además de ello logró establecer grandes bloques administrativos, ¿no? Especialmente dentro de sus territorios conquistados, ¿ok? Miren, por ejemplo, en el mapa cartográfico podemos identificar que todo esto prácticamente era el Imperio Carolingio en sus mejores años de expansión, ¿no? Y aquí podemos observar la imagen del el emperador Carlos Magno. ¿Sí? Justamente decorado pues con materiales preciosos, con sus coronas de oro. Y aquí también podemos observar unas imágenes en donde prácticamente la población están destacando lo que es la fe religiosa que tienen tanto, en este caso, por el imperio como por el emperador también, ¿no? Recordemos que prácticamente Carlos Magno tenía una religión, en este caso cristiana, ¿no? Y eso también obligó a que toda la población, ¿sí? Prácticamente lograran adoptar esa nueva religión. Ahora, vamos a determinar cómo fue el inicio del Imperio Carolingio. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tibantuña.
Licenciado, muy buenos días. Muy buenos El días. imperio carolingio. El imperio carolingio fue el imperio de Carlo Mango o Carlos de Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía nerovínica, nombre donde en honor a su abuelo Meroveo. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, el Imperio Carolingio, ¿no? Era una mezcla directamente de algunas culturas que existieron en Europa, tanto del mundo bárbaro, del cristianismo, ¿sí? Hablamos un poco también de Grecia, de Roma, que prácticamente lograron instalarse dentro de su imperio, ¿no? Además de ello, el inicio del reino de los carolingios como tal tuvo directamente un origen por parte de la dinastía merovingia, ¿no? Antes directamente del gran desarrollo que tuvo el imperio carolingio, ¿sí? Él era descendiente, en este caso, de su abuelo, es decir, de la dinastía de los merovingios, ¿sí? Prácticamente, él, una vez que llegó a ostentar el poder, tuvo un crecimiento territorial sumamente grande y por ende, pues, el imperio cambió el nombre del Imperio Carolingio en honor directamente, pues, a Carlos Magno, ¿no? Si bien es cierto, pues, se le establece ya que él logró conquistar grandes territorios y especialmente logró hacerle frente, en este caso, a los reinos islámicos en su momento, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la muerte, en este caso de Clodoveo, de la dinastía merovingia, para que directamente diera paso a un futuro al nacimiento de Carlos Magno, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Leslie Johanna, por favor. Buenos días, Rico. Buenos días. Imperio Carolingio. Al morir, murió el año 500 años por delante de cuatro. Y es esto le es de Austrasia a los Borgoña y el sur y africanos al suroeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran justicia y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes, ante la decadencia de los reyes. Los nobles se convirtieron en los verdaderos usurpadores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomo de palacio y salvo. A principios del siglo XX, Siglo VII. los séptimos, los mayordomos de Australia y la familia Eristal escribieron su promesa. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos establecer, ¿no? Que con la muerte de Clodoveo en los años 511, el reino, en este caso de los merovingios, tuvo que ser dividido en 4 territorios, ¿no? Neustrasia al oeste de Francia, Austria al oeste, Borgoña en el centro y Aquitania en el sudoeste, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente las luchas territoriales entre los merovingios, en este caso, desestabilizaron directamente este imperio, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer de que los reyes como tal ya no estaban a cargo de todas las actividades, por ende directamente los mayordomos del palacio prácticamente tomaron el control de estos enfrentamientos, ¿no?
Para ello, en su momento también, pues fueron conocidos también como los reyes holgazanes. Es decir, ellos directamente no estaban encaminados al enfrentamiento, sino más bien dejaban a los mayordomos, ¿no? Y fruto directamente de este encargo administrativo, ellos ostentaron el poder y aquí directamente aparece la familia Eristal, ¿no? En donde ellos obtienen lo que es todo el poder territorial, no tienen lo que es la potestad, en este caso de los reyes merovingios, y ellos directamente se autodominan como los nuevos reyes, ¿no? Y esto directamente obtienen supremacía en los territorios y logran unificarlo de cierta manera, ¿no? Y a una de estas familias de los mayordomos prácticamente pertenecía, pues, los padres de Carlos Magno, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zoraida Bonilla, por favor? Señorita Zoraida. Sí, licenciado, buenos días. Ha estado el micrófono apagado. No. Ah, muy bien. ¿Cómo está? Buenos días. Y a ver. Sino que está muy pequeña la letra. A ver. A esta familia potencial. No, le puede ser un poquito más grande, Licen, por favor. Muy bien. Vamos ahí, por favor. Vamos a salir un poquito más grandecita. Ya, ahí, por favor. Gracias, Licen. Esta familia potencial, Carlos. No le veo. A ver. A esta familia potencial, Carlos. Marqué. Carlos Maritel. ¿Quién detuvo el avance de los árboles en la batalla de Polister, Francia? Me perdonan, estoy en el celular, nomás le estoy moviendo que se haga más grande. Sí, muy bien. En Francia, 732, y su hijo Pipino de Breve destronó ¿Qué destronó? al último reino que se coronó rey. A los francos, entonces destruyó la dinastía de los merovingos, que se inició la distancia Carolingia. carolingia. Dentro de esta familia nació Carlos Magno, el príncipe, el El primer primer rey germano. germano de intento reconstruir el imperio romano del occidente. De Occidente, listo, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? Destacan que dentro de la familia Eristal nació pues el señor Carlos Martel, ¿no? Prácticamente él era muy famoso desde muy joven, ya que logró enfrentarse en contra de los árabes en la batalla de Poitiers, ¿no? En los años 732, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer también que su hijo, conocido como Pipino el Breve, prácticamente destronó al último rey de los merovingios en los años 751, ¿no? Y parte de ahí directamente se corona como el nuevo rey de los francos. Y aquí dando paso, en este caso, a la dinastía de los
carolingios, ¿no? Que prácticamente fue una gran dinastía que buscó, en base a los sueños que tenía Carlos Magno, de reconstruir pues un imperio romano en Occidente, ¿no? Entonces, las condiciones con las cuales contaba en su momento, pues Carlos Magno, eran excelentes, ¿no? Conquistando territorios, estableciendo parámetros administrativos, teniendo un control y un comercio sumamente grande en Europa, ¿no? Pero además de ello, prácticamente teniendo pues enfrentamientos y ganando territorios en contra de los árabes. Vamos, características principales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? La señorita María Fernanda, por favor. Dicen buenos días. Buenos días. Características del Imperio Carolingio. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el francico, aunque también se hablaban el galo e italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, su territorio prácticamente, ¿no? Estaba por gran parte de Europa, pero sobre todo su capital era en Francia, ¿no? Prácticamente ahí se encontraba lo que es la cúpula y sobre todo directamente el sitio en donde vivía pues Carlos Magno, ¿no? Además de ello, podemos establecer de que el emperador como tal era la máxima autoridad, ¿no? Y jefe político, en este caso, de la cristiandad. Es decir, que la religión cristiana era la que, en este caso, se establecía y perduraba dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Además, directamente, solo el Papa podía directamente coronar al emperador, ¿no? Además de ello, también podemos establecer de que se manejaban diferentes idiomas, en este caso, como el galo italiano, el sajón, lo que es el francico, que prácticamente eran antiguas lenguas germanas, ¿no? En este caso, hablando directamente de los antiguos pueblos bárbaros, en donde prácticamente se mezclaron estas culturas, ¿no? Ahora, vamos a identificar otras de sus características. La capital y su iglesia más representativa. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Omaira Erazo? Buenos días, licenciado. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, aquí la ciudad más importante que tenía el Imperio Carolingio prácticamente era la ciudad de Aachen, ¿no? Además de ello, podemos encontrar que era un territorio en donde se encontraban entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Una administración territorial excelente que tenía el Imperio Carolingio prácticamente fue en determinar lo que son autoridades para cuidar territorios, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablamos de los duques, de los condes, de los marqueses, que prácticamente estaban divididos en ducados, condados y marcas, ¿no? Y eso prácticamente permitía controlar los territorios, protegerlos directamente en un enfrentamiento y también comercializar sus productos, ¿no? Y la religión, obviamente, pues era el cristianismo. Ahora nos vamos a la ubicación exacta. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Josefa Cristina? ¿Estamos ahí? Dice buenos días. Muy bien, muy buenos días. Ubicación. El Imperio Carolingio
estaba ubicada a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernando anteriormente por los neurobión. Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformados su imperio. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, miren, por ejemplo, aquí estaba justamente el Imperio Carolingio, ¿sí? En todo el territorio de Francia, ¿no? Miren, hasta dónde se extendía, ¿sí? Sumamente grande, sumamente extenso, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. Fuera del Imperio Carolingio tenemos lo que son otras culturas. Para aquellos años el Islam había ganado bastante territorio, ¿no? Y por ende, pues tenían enfrentamientos. Recordemos que los islámicos tenían otra religión muy diferente a la que tenía el Imperio Carolingio, ¿no? Por ende, pues no tenían una buena relación y los enfrentamientos eran constantes. Pero a pesar de eso, miren, la extensión era sumamente grande, ¿no? Y eso directamente a una serie de batallas que Carlos Magno pues logró ganar, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Fausto Remigio, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. La economía del imperio carol- carolingio, carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales, como el trigo, la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. La importación y la exportación de productos eran participantes existentes, por lo que el imperio se autoabastecía, produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la economía del Imperio Carolingio prácticamente, ¿no? Se basaban en la producción agrícola, es decir, en la agricultura, ¿no? En este caso cultivaban, cosechaban lo que son cereales como el trigo, la cebada, la avena. También podemos identificar que también tenían actividades en la ganadería, ¿no? También directamente podemos hablar en la producción mobiliario, en herramientas artesanales, pero sobre todo también que la exportación y la importación prácticamente no eran muy extensas, ¿no? Ya que su territorio en este caso era rodeado directamente por culturas que no estaban de acuerdo a sus posturas religiosas, económicas, administrativas, por ende pues era escaso, ¿no? Sin embargo, la gran virtud que tenía el Imperio Carolingio era directamente abastecer a toda la población, ¿no? Es decir, cultivaban, extraían los productos, alimentaban a toda la población y el producto, en este caso que sobraba, ¿sí? Prácticamente lo guardaban para que en tiempos de sequía eventualmente logran alimentarlos a todos, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente lograban, ¿sí? Trabajar lo que es la tierra y obviamente en este caso cultivarla, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su organización social, ¿sí? Hablando directamente de los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados prácticamente eran el alto clero, el emperador, la alta nobleza, el bajo clero, baja nobleza, aquellos que directamente, ¿no? Que gozaban de
privilegios económicos, sociales, territoriales, y los no privilegiados, que prácticamente eran la población en general, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos, ¿no? Que obviamente pues eran la élite que más directamente trabajaba para su emperador. Y la cabeza de la organización política siempre se encontraba prácticamente en base al emperador o el monarca. Ahora, vamos a identificar cómo fue su gran organización territorial que llegaron a tener los carolingios. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sara Antonella? ¿Estamos ahí? Buenos días, Lisa. Buenos días. Organización territorial. La organización territorial del Imperio Carolingo se basaba en 3 divisiones: condados, demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde; ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque nombrando directamente por el emperador; marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones extranjeras, estaban bajo las responsabilidades de un marqués; duque, condes y marqueses eran supervisados anualmente por los missi dominici, de quienes se decían que eran los ojos y los oídos del emperador. Eran pares de inspectores, uno lacio y otro eclesiástico, que se encargaban de juzgar los abusos de poder y los actos de corrupción a los funcionarios carolingios. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la organización territorial que ellos tenían, ¿no? Los condados, en este caso, que estaban a cargo de un conde, ¿no? Los ducados, en este caso, que estaban en la dirección en bajo a un duque, y las marcas, que directamente estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Es decir, estas autoridades, en este caso, cuidaban estos territorios tan extensos, ¿no? Obviamente con políticas administrativas, sociales, culturales, y en base directamente al trabajo en la agricultura, ¿no? Sobre todo, aquí también tenemos lo que es una autoridad superior que prácticamente veía que este tipo de cargos administrativos sean cumplidos de la mejor manera, ¿no? Estas superiores, en este caso los jefes superiores directamente de estas organizaciones, eran los missis domini, que prácticamente consideraban que eran los ojos y los oídos del emperador, ¿no? Por lo general, directamente ellos estaban supervisando estos territorios, verificando los cargos públicos y sobre todo evitando, en este caso, de que se den actos de corrupción, ¿no? Más que todo directamente porque los funcionarios se manejaban en el tener lo que son beneficios propios y obviamente pues afectaba a la élite, ¿no? Por ende, los Missi Dominic prácticamente eran los encargados de supervisar todos estos territorios, ¿no? Ahora, como ustedes saben, dentro de su religión, el propio Carlos Magno era muy devoto a la religión cristiana, ¿no? Por ende, él mandó edificar lo que son templos, iglesias, conventos, en donde prácticamente respaldara esta religión, ¿sí? Y sobre todo directamente representando a Jesús, a María, y obviamente dejando afuera lo que eran otro tipo de religiones, ¿no? Especialmente del Islam, que para aquellos años estaban en constantes enfrentamientos y que estaban directamente él tratando de ingresar al Imperio Carolingio, ¿no? Sin embargo, el ejército de Carlos Magno era un ejército sumamente grande y obviamente pues mantenía afuera a los árabes en general, ¿no? Y aquí también podemos establecer que una de las normativas que puso Carlos Magno era que prácticamente tenía que la población contribuir con el diezmo, ¿no? Contribuir con el diezmo, contribuir directamente con el cuidar las iglesias, contribuir directamente con un impuesto a la élite y también daba la potestad de que los sacerdotes acompañaran al ejército en los enfrentamientos, ¿no? Por ende, se le establece que él se apelaba tanto a la cruz como a la espada. Es decir, que si existían territorios que él directamente los podía evangelizar sin la necesidad de tener algún enfrentamiento, eventualmente lo hacía.
Sin embargo, cuando existían territorios que obviamente tenían otro tipo de religiones, no aceptaban a la religión cristiana, él directamente obligaba a su ejército a atacarlos y saquearlos de las peores maneras, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer de que a pesar de que él era muy religioso, también directamente era muy estricto con los parámetros dentro de su imperio, ¿no? Ahora, vamos a determinar un poquito cómo fue la educación y la cultura, en este caso, que tuvo el Imperio Carolingio después del poder que tuvo, pues, Carlos Magno. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Lupe? ¿Estamos ahí? Sí, educación y Por cultura. favor. En la alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno durante su niñez había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de artesanos, funcionarios y religiosos. Principal fue la escuela palatina, que funcionaba en Aquisgrán y la que asistía Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Aquino de York, un sabio de origen anglosajón que luego fue reemplazado por Godo de Dodulfo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la educación y cultura, ¿no? Para aquella época, especialmente en la Edad Media, la mayoría de personas, pues, eran analfabetas. ¿Qué significa el término analfabeta? Sabían leer ni escribir. Tener desconocimiento. Excelente. No tiene Muy estudios. bien. 5 estudios. Sin estudios, no podemos leer. Establecer, ¿no? Que a pesar de que Carlos Magno en su niñez no recibió educación, con el futuro y cuando fue emperador, dio la potestad de crear lo que son escuelas, crear directamente lo que son unidades de educación superior, por decirlo así, con la finalidad directamente de que la formación, especialmente para su familia, sea de la mejor, ¿no? Por ende, directamente crearon la escuela palatina, donde prácticamente estaba a cargo el Alcuino de York, que era un gran sabio de aquel entonces, de origen anglosajón, en donde prácticamente era encargado de dar las clases directamente tanto a los hijos de Carlos Magno como a la élite en general, ¿no? A los cortesanos, funcionarios, y después prácticamente fue reemplazado por el Godo Teodulfo. Además de ello, prácticamente dio paso a que la élite y en algunos casos la población puedan acceder a la educación, ¿no? Miren, aquí tenemos algunos ejemplos, como estaba Alcuino de York, ¿sí? Aquí podemos observar especialmente a los hijos de Carlos Magno, obviamente recibiendo la educación. Y el mismo propio Carlos Magno, en este caso, estuvo directamente en estas clases, ¿no? Es decir, que a pesar de que él ya tenía una edad bastante pronunciada, él estaba directamente dando bastante importancia a la educación, ¿no? Creando lo que son monasterios, ¿sí? Y sobre todo también se logra establecer una etapa del renacimiento carolingio, ¿no? Hablando directamente de la educación, de la cultura, de las ciencias, de las políticas, de las nuevas normativas y sobre todo, pues, de las tradiciones grecorromanas que se iban fortaleciendo dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Aquí también podemos verificar un poco de su arte, hablando que mantienen lo que son trascendencias griegas, romanas, pero sobre todo mantienen también características de las iglesias bizantinas, ¿no? Una de las iglesias más importantes que llegó a tener el Imperio Carolingio fue la Capilla Palatina de Aquisgrán. También podemos hablar en este caso de la inspiración que tuvieron de la iglesia de San Vital de Ravenna. Es decir, prácticamente, ¿sí? De la construcción de esa iglesia lograron construir la Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿sí? Entonces, aquí podemos identificar, ¿no? Que tanto las iglesias, los monasterios, las escuelas, colegios, ¿sí? Prácticamente tuvieron lo que es un origen por parte de las culturas que nos habían dejado, ¿no? La cultura bizantina, la cultura directamente de los griegos, de los romanos en general, ¿no?
Si bien es cierto, hasta el día de hoy se establece que el imperio carolingio como tal tuvo un gran crecimiento gracias al desarrollo, en este caso de Carlos Magno, ¿no? Pero sobre todo el control administrativo que llegó a tener en un territorio en donde los pueblos bárbaros siempre estaban en constante enfrentamiento, ¿no? A pesar de eso, lograron tener una buena administración, establecieron lo que es el cristianismo, lograron directamente colocar autoridades bastante competentes, pero sobre todo la educación también fue un cambio radical que tuvo pues el imperio carolingio y que si nosotros podemos observar en el tema religioso, en el tema directamente de la construcción de escuelas, en el tema directamente de la religión como tal, siguen en constante crecimiento, ¿no? Por ende, pues, hasta el día de hoy, el imperio carolingio es uno de los grandes imperios, en la Edad Media especialmente, que mantienen lo que son convicciones cristianas, romanas y bizantinas que prevalecen hasta el día de hoy dentro de sus iglesias, especialmente la iglesia y la capilla de Aquisgrán. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?